Estaba a mitad de mi wrap de pavo cuando empezó. Sin mostaza, sin cebolla, sin migas, solo un wrap limpio y seco. De trigo sin tomate, pavo en lonchas, doblado de forma ajustada y silenciosa. Yo siempre comía en mi escritorio. Nadie jamás dijo nada porque nadie jamás se dio cuenta. Esa era, en cierto modo, la idea. Me llamo María. Tengo 39 años. Vivo en Joliet, Illinois y hasta unos 23 minutos después del mediodía de ese día, fui coordinadora de control de calidad para uno de los almacenes de logística alimentaria más grandes del Medio Oeste. La oficina no tenía ventanas, solo paredes de color canela y luces fluorescentes superiores que parpadeaban cuando el aire acondicionado se encendía. Mi escritorio miraba a la esquina. Me gustaba así. Nadie me molestaba. Mi trabajo no era ostentoso, pero era importante. Rastrear temperaturas, validar registros de ruta, verificar que los productos congelados no se descongelaran ni siquiera un grado al cruzar las fronteras estatales. Si un camión frigorífico se detenía en Gary durante 20 minutos sin un generador de respaldo, yo lo sabría. Lo registraría, lo marcaría y enviaría el informe a la planta superior. Esa mañana, había marcado un envío de Indiana que permaneció demasiado tiempo en una estación de paso fronteriza. La carga estaba destinada a un contrato gubernamental, así que verifiqué 2 veces las lecturas, imprimí el aviso de cumplimiento y lo registré con la cadena de supervisión federal. Ese era mi papel, la última línea de defensa. Nada salía de ese edificio sin mis iniciales y estaba vinculado a un carril de alta vigilancia. Mi almuerzo siempre ocurría entre las 12 y las 12:20. Sin olores, sin salsas, nada grasiento. Traía mi propia servilleta, usaba la misma taza de cerámica todos los días. Incluso limpiaba el escritorio con una toallita Clorox antes y después. No era desordenada. No era ruidosa. Hacía las cosas bien. De todos modos, estaba doblando mi wrap de nuevo en su papel de aluminio cuando oí el clic de unos tacones. Donna caminaba rápido para alguien de 50 y tantos años. Tenía el pelo rubio corto, lápiz labial pálido y siempre usaba tacones, aunque el piso del almacén era todo de concreto. Hola, María, ¿tienes un segundo después de almorzar?, dijo, sonriendo como si lo hubiera practicado en el espejo. Claro, dije, quitando una miga de mi teclado. ¿Pasa algo? Ella se encogió de hombros. Solo una charla rápida. Se dio la vuelta y se fue antes de que pudiera decir algo más. Terminé de masticar, tiré el papel de aluminio en mi bolsa de almuerzo y me levanté. Ni siquiera cogí mi café. Algo en su sonrisa me molestó. Tensa en las comisuras, como si ya supiera el desenlace. La seguí por el pasillo. Ella no habló. No giramos hacia su oficina. Pasamos el ala de logística, pasamos los monitores de inventario, bajamos por el pasillo lejano, el que tenía ese estúpido cartel motivacional de RRHH sobre la pertenencia. Abrió la puerta de vidrio esmerilado y la sostuvo para mí. Por aquí, dijo ella. Dentro estaban sentados un hombre que nunca había visto y una mujer de recursos humanos, con una carpeta ya abierta frente a ella. Fue entonces cuando lo supe. La mujer de RRHH tenía una de esas sonrisas de servicio al cliente, labios estirados y nada detrás de los ojos. Me hizo un gesto hacia el asiento frente a ella como si acabara de pasar para un chequeo rápido. Donna se sentó a su lado. El hombre, tal vez de asuntos legales, no dijo una palabra. María, la representante de RRHH, comenzó a abrir la carpeta. Gracias por venir. Iré directo al grano. Ella deslizó un papel sobre el escritorio. Mi nombre estaba en la parte superior en negrita, ya impreso, no escrito a mano, no rellenado en el momento. Alguien había preparado esto antes de que yo abriera mi almuerzo. Esta es una notificación formal de despido, dijo. Los motivos son violaciones reiteradas del protocolo de zonificación con respecto al consumo de alimentos en un área restringida. Parpadeé. ¿Qué área restringida? El escritorio que usted ocupa está categorizado bajo la zona 4, dijo, como si yo debiera saber lo que eso significaba. Es adyacente a un centro de registro de contaminación cruzada activo. El consumo en esa proximidad es zona 4. Interrumpí. Eso no está cerca de equipos activos.
No hay flujo de aire ni materiales expuestos. He trabajado allí durante 8 años. Nadie jamás dijo nada. Donna se aclaró la garganta y se enderezó un poco. No es nada personal, María. Esto es parte de un cambio más grande en los estándares del lugar de trabajo. Estamos haciendo la transición hacia un modelo adyacente a una sala limpia. Mayores expectativas en todos los ámbitos. Volví a mirar el papel. La explicación ya estaba escrita a máquina, palabra por palabra: incumplimiento de los protocolos de zonificación con respecto al consumo de alimentos en las cercanías de materiales y documentación sensibles. Sin fechas, sin citas, sin advertencias previas. Ustedes ni siquiera me dijeron que estaba en una zona restringida, dije. He comido lo mismo en ese escritorio desde 2015. RRHH no se inmutó. Su expediente de personal refleja 2 notas relacionadas con este comportamiento. Nunca me han llamado la atención, ni una sola vez. Donna sonrió de nuevo. Educada, falsa, gerencial. Algunos comportamientos están tan profundamente arraigados que no se corrigen. Se eliminan. Eso me afectó. Me recosté en la silla. Mis palmas estaban secas, mi estómago firme. Sin calor en mi rostro, sin temblor, solo quietud. Cogí el bolígrafo que habían dejado junto al formulario y firmé mi nombre. Una línea, limpia, tal como estaba. ¿Puedo tomar mi bolso?, pregunté. Donna asintió. Seguridad la escoltará, pero sí. Me levanté. Ni gracias, ni adiós, ni siquiera un asentimiento. El hombre finalmente habló cuando llegué a la puerta. Recibirá un correo electrónico confirmando el pago final y las opciones cobra. No miré hacia atrás. El guardia de seguridad no dijo mucho mientras me seguía hasta mi escritorio. Deslicé mi bolso sobre mi hombro, recogí mi taza y no toqué ninguna otra cosa. Ese escritorio estaba más limpio que la carpeta de RRHH que me entregaron. Mientras caminaba hacia la sala de descanso, la única salida cerca de mi ala, vi algo por el rabillo del ojo en el refrigerador. Era un volante, una fotocopia de mi credencial de identificación, en blanco y negro, un poco borrosa, pero definitivamente yo. Alguien había escrito en la parte inferior con un rotulador grueso: despedida por violación de almuerzo en zona 4. Apreté la mandíbula. Alguien imprimió eso, lo clavó, pensó que era gracioso, probablemente lo pasó antes de que yo llegara a RRHH. Estiré la mano como si fuera a quitarlo, pero no lo hice. Me di la vuelta y salí. No di un portazo. No arranqué el papel del refrigerador. No levanté la voz, ni lloré, ni pregunté por qué nadie me defendía. Simplemente me fui. 8 años. 8 años de informes impecables, de llamar a camioneros a medianoche para verificar las lecturas de refrigerante. De registrar cada microdesviación en carriles federales, de quedarme tarde para detectar errores administrativos que nadie más notaba. Todo desechado por un sándwich. Cuando llegué a casa, no lloré. Dejé mi bolso junto a la puerta, me quité los zapatos y encendí la lámpara en la esquina de la sala de estar. Sin televisión, sin música, solo el zumbido del refrigerador y el sordo clic de mi portátil encendiéndose. Pensaron que simplemente me iría. Me senté en el sofá, abrí mi trabajo y comencé a sacar todo. Cada envío marcado, cada aviso de desviación, cada registro tardío, disputa de temperatura y corrección de cadena de custodia que yo había certificado personalmente durante los últimos 8 años. Nunca lo pidieron de vuelta. Probablemente ni siquiera pensaron en ello. Ese era el problema: la gente como Donna nunca le importó cómo se hacía el trabajo real, siempre y cuando alguien como yo hiciera que todo desapareciera. Tardé menos de 20 minutos en transferir miles de archivos, todos perfectamente clasificados, doblemente etiquetados y con marca de tiempo. Mis iniciales estaban en cada uno de ellos. Hice clic en una carpeta etiquetada Cadenas de agencias, solo federales. Dentro había 6 subcarpetas, cada una vinculada a una ruta de envío de alta vigilancia respaldada por la Junta de Certificación de Transporte de Alimentos. Una de esas carpetas estaba marcada con una etiqueta roja, alta prioridad. Esa era la vinculada a contratos gubernamentales, hogares de ancianos, distritos escolares, suministro de nutrición médica.
Abrí el acuerdo justo allí en la tercera página, bajo la sección 3, cadena de supervisión, estaba mi nombre en negrita, María Gutiérrez, oficial de supervisión certificada, nivel 2. Había firmado ese formulario el otoño pasado. Nadie más en el almacén tenía la credencial. Me aseguré de eso cuando tomé el relevo del último tipo. Me desplacé hasta la parte inferior, leyendo más despacio ahora. Sección 9, cláusula 12b. Si un oficial de supervisión es despedido por mala conducta interna sin un reemplazo certificado registrado, la ruta se considera no conforme hasta que sea autorizada por una auditoría federal. Lo releí 2 veces. Luego me recosté y dejé que eso se asimilara. No solo me despidieron. Despidieron al oficial de supervisión de 6 cadenas federales activas, y lo llamaron mala conducta. Estaba justo allí, en la carpeta de RRHH, violación del protocolo de zonificación. Ese lenguaje fue intencional, legal, código interno para, ella rompió las reglas, lo que significaba que activaron la cláusula 12b, lo que significaba que hasta que alguien con mi certificación interviniera y fuera registrado federalmente, nada se movería. Miré las fechas. 2 de esas cadenas estaban activas en ese momento. Una tenía un envío programado para el viernes, $11 millones en mercancías, carga refrigerada bloqueada, ruta interestatal, con etiqueta gubernamental, y desde esa mañana, no cumplía con la normativa. No podían moverlo. No podían tocarlo. Todo porque Donna quería un plano de planta de aspecto más limpio. Abrí mi antiguo archivo de credenciales y revisé la lista de coordinadores con licencia actual en Illinois. Tomó unos pocos clics. ¿Saben cuántos estaban calificados para las 6 cadenas? 1, yo. Y yo estaba fuera de los libros. Hice clic en una última carpeta, un lote de intercambios de correos electrónicos de la primavera pasada entre yo, FTCB y el equipo legal del almacén. Había luchado para que nuestro estado de cumplimiento se elevara al nivel 2 para poder ofertar por clientes más grandes. Consiguieron ese negocio gracias a mí. Yo tenía la cadena limpia. Cada semana, cada auditoría, yo la hacía impecable. Ahora habían saboteado su propio nivel porque a alguien no le gustó la vista de un rap de pavó. Me quedé mirando la pantalla. Todavía no estaba enojada, todavía sin lágrimas, solo en silencio. Luego abrí un correo electrónico en blanco. Escribí primero la línea de asunto, solicitud de estado de reemplazo de supervisión. Urgente. El resto fue fácil. Lo mantuve breve, clínico. Sin emoción, sin historia de fondo. Estimados registros de certificación, solicito la verificación de mi estado como oficial de supervisión para las cadenas 4A, 4B, 7C, 9D, 11 y 14F, y si se ha registrado un reemplazo efectivo el 21 de diciembre. Gracias, María Gutiérrez. Luego hice clic en enviar a las 6:02 de la mañana. Después preparé café y esperé. No tardó mucho. A las 6:29 una respuesta aterrizó en mi bandeja de entrada. Sin saludo, sin firma, solo directo al grano, usted ya no está listada en el archivo. No se ha registrado ningún reemplazo certificado para las cadenas 4A a 14F a esta fecha. Tomé un sorbo de mi taza y comencé a escribir de nuevo. Una línea sin adornos, eso constituye un incumplimiento bajo la cláusula 12b. Copié el mismo hilo de correo electrónico y agregué un destinatario más, oculto en CCO, Roland Mendes. Tipo tranquilo, ojos agudos, nunca llenaba los silencios con palabras que no quería decir. Habíamos compartido 4 horas gélidas dentro de una unidad refrigeradora en febrero pasado, documentando una caída de refrigerante no registrada antes del amanecer. Recuerdo la forma en que hojeó su carpeta, marcando todo con calma mientras el gerente de la planta intentaba discutir sobre umbrales. Roland no se andaba con rodeos. No se apresuraba. Simplemente seguía el libro. Estaba en la división de auditoría de FTCB. Todavía figuraba en mis contactos. No escribí un mensaje, no expliqué ni resumí ni destaqué, simplemente lo agregué al hilo. Enviar. Eso fue todo. La pelota estaba en movimiento. Cerré el portátil y me recosté en el sofá. Afuera, la mañana aún estaba oscura.
Sin coches, sin movimiento, solo la tenue luz azul a través de las persianas y el tic-tac bajo del reloj de pared en mi cocina. Que se revuelvan. Para cuando Donna llegara a su escritorio y abriera su bandeja de entrada, esa pequeña línea, incumplimiento bajo la cláusula 12b, ya estaría registrada en el sistema. No vendría de mí. Vendría de dentro de su propia cadena. Un disparador como ese va directo a las alertas de cumplimiento. Marca todos los contratos conectados. Esos son millones en inventario congelado, carriles bloqueados, congelación de auditoría en todos los ámbitos. Todo porque nadie pensó en verificar si la persona que despidieron por un sándwich era la que mantenía las puertas abiertas. Terminé mi café, me levanté y abrí la ventana para dejar entrar el frío. No había nada más que hacer. La máquina se estaba moviendo ahora. Dejé la ventana abierta. El aire frío me mantuvo alerta. A las 8:12 de la mañana, la primera captura de pantalla reenviada llegó a mi bandeja de entrada. Era de Daniele, una de las despachadoras del almacén de la que solía sentarme frente. Sin línea de asunto, solo un hilo de Slack copiado directamente del canal interno de la compañía. ¿Quién diablos marcó 4A a 14F como no conformes? Esa congelación pasó por rutas activas. Acabo de recibir una bandera estatal. Los envíos del viernes están atascados en Iowa. Retención fronteriza. 11 millones en perecederos. ¿Dónde está Craig? Me desplacé hacia abajo. Alguien había pegado un banner rojo de la interfaz del sistema de FTCB, supervisión de cumplimiento ausente. Estado de certificación nulo. Ruta congelada pendiente de revisión federal. Me recosté y sorbí mi café. A las 9:04 estaba por todo Reddit. Alguien, probablemente uno de los técnicos del almacén, publicó una captura de pantalla de su terminal con la leyenda: cuando despides al único regulador certificado por un rap de pavó. La publicación tenía 47 comentarios en menos de una hora. El principal solo decía: «Lol, hermano, eso ni siquiera es un buen sándwich». Otro mensaje llegó a mi bandeja de entrada, una imagen borrosa de Craig. Parecía aterrorizado, veintitantos años, ojos muy abiertos, parado frente a la pantalla principal del servidor con 2 gerentes a cada lado. El pobre tipo solo había sido coordinador de cumplimiento durante 2 semanas. Su experiencia real: manejaba la impresora de etiquetas. Tenía 0 autorización federal. Sin certificado, sin autoridad. No podía firmar legalmente nada. Le dieron mi antiguo título de trabajo, lo pusieron en un organigrama y pensaron que era suficiente. Ahora el envío saliente más grande del trimestre estaba bloqueado en un punto de control sin camino a seguir. Lo habían enrutado a través de un carril controlado de 2 estados, del tipo que necesitaba la firma de un oficial de supervisión certificado, que no tenían porque Donna quería una imagen adyacente a la sala limpia para el boletín de RRHH. A las 10:31, alguien filtró el memorando de alerta interna: alerta urgente. Barrido de auditoría de FTCB iniciado. Las 6 cadenas marcadas actualmente bajo revisión. Retención hasta que se confirme la supervisión. Justo debajo alguien había respondido: esto es por culpa de la señora de la zona 4, ¿verdad? Nadie más estaba certificado. Mi teléfono zumbó. Otro mensaje de texto, esta vez de Terence en enrutamiento. Solo una frase y una captura de pantalla: estamos jodidos. Adjunto había un mensaje de Slack de una analista de logística senior. Ella archivó cada registro federal durante 3 años. La despidieron sin reemplazo en el archivo. Los hilos se estaban deshilachando más rápido de lo que esperaba. Alguien desenterró un viejo organigrama de principios de ese año. Mi nombre todavía figuraba junto a supervisión regulatoria, carga de alto nivel. Al lado, una línea de tiempo de cumplimiento con las 6 cadenas de envío claramente marcadas bajo mi código de credencial. Lo observé todo desde mi portátil, sorbiendo lentamente con un pie apoyado en el otomán. Nunca habían intentado entender lo que yo hacía. Pensaron que el cumplimiento eran solo formularios y casillas de verificación. Que alguien como Craig podía presionar botones y llamarlo supervisión. No sabían que los sistemas federales tenían dientes, o que yo todavía tenía amigos dentro de esos dientes. Al mediodía, alguien de marketing había eliminado el volante de la sala de descanso.
Pero no importaba. Las copias ya estaban en línea. La que tenía la foto de mi credencial y, despedida por violación de almuerzo en zona 4 en rotulador. Eso ahora era un meme. La leyenda superior decía, QEPD al sándwich que acabó con un imperio logístico. Actualicé mi bandeja de entrada. Más capturas de pantalla, más mensajes de pánico. Un hilo tenía más de 200 respuestas. Y lo mejor de todo, yo no tuve que decir ni una palabra. Esa tarde el correo electrónico dejó de ser divertido. Al principio era solo pánico en Slack y bromas en Reddit. Pero una vez que FTCB envió su segunda retención de cumplimiento, la que decía auditoría inmediata pendiente en negrita roja, el ambiente dentro del almacén cambió drásticamente. Alguien me reenvió una nota de reunión. Ayuntamiento interno. El vicepresidente senior, Tony, en pleno control de daños, había convocado al equipo ejecutivo para tranquilizar a los interesados y replantear la óptica. ¿Óptica? Eso fue lo que dijo. Como si esto fuera un mal ángulo de foto, no una congelación federal en 6 cadenas de carga. Tony le dijo a la Junta que todo fue un desliz administrativo, que mi despido había sido mal archivado, y debería haberse documentado como una renuncia voluntaria. Mentira total. Mi formulario de despido firmado ya estaba flotando en canales secundarios, fechado, impreso, etiquetado como violación de zona. Su propio equipo de RRHH me lo había entregado, y redoblaron la apuesta. Donna intervino a continuación. Ella organizó una videollamada para todo el personal desde la sala de descanso de la oficina principal, con el mismo lápiz labial pálido y combinación de chaqueta que siempre usaba cuando estaba a punto de convertir algo feo en una transición positiva. Tomemos un respiro, dijo, su voz era una calma falsa y suave. Estamos al comienzo de un cambio cultural más grande, uno centrado en la limpieza, el orden y la responsabilidad. La partida de María refleja nuestro compromiso de crear un espacio de trabajo más profesional, uno que priorice la seguridad sobre los viejos hábitos. Viejos hábitos. Yo marqué violaciones, Donna. Yo escribí sus protocolos de seguridad. Ni siquiera me enfadé. Solo esperé porque la gente habla y los archivos se filtran. A las 2:47 de la tarde, alguien, probablemente alguien en cumplimiento, filtró la captura de pantalla. Era una imagen directa de mi registro de despido, mi nombre, el formulario de RRHH y la razón declarada, violaciones reiteradas de zona cerca de materiales sensibles. Justo debajo de eso, una nota del escritorio de Donna, sus iniciales al margen. El archivo llegó a 3 hilos internos a la vez. 15 minutos después surgió otro documento, uno que reconocí inmediatamente. Un módulo de capacitación que había construido 2 años atrás. La página del título decía, Mitos y protocolo de higiene de la zona 4. Subtítulo, Tolerando los límites del espacio de trabajo cerca de los centros de registro. Recordé haber luchado para que eso entrara en rotación. Lo había escrito después de que un técnico junior casi fuera marcado por abrir su yogur cerca de la sala de archivo de registros. A nadie le importó entonces. Donna me había dicho que era un poco demasiado detallado. Bueno, ahora sí les importaba. Alguien dejó caer ambos archivos en un canal público de Slack y etiquetó a todo el departamento de control de calidad. Luego alguien más lo copió en Reddit. Fue entonces cuando los comentarios explotaron. Espera, ¿tenían un documento de protocolo y lo ignoraron? Ella literalmente escribió la política y la despidieron por violarla. ¿Es una broma? Espero que el cambio cultural venga con $40 millones en multas federales. Se extendió rápidamente. Dentro de la compañía, el personal comenzó a burlarse abiertamente de la línea, adyacente a la sala limpia. Alguien publicó una foto del refrigerador de la sala de descanso con una nota pegada, zona de cambio cultural. No alimentar. Pero el que golpeó más fuerte provino de Reggie en logística. Publicó una selfie sentado en su escritorio mordiendo un sándwich de pastrami con mostaza extra. Detrás de él, su monitor mostraba un vídeo en pausa de Donna dando su discurso. Leyenda, ven por mí, Donna. Me reí a carcajadas. Primera vez en días. No se detuvo allí. Otro reenvío llegó a mi teléfono. Este de Daniele de nuevo.
Una captura de pantalla de una cadena de correos electrónicos entre Donna y RRHH. Asunto: manejo de consecuencias, mensajes externos. Estaban luchando, intentando redactar un comunicado de prensa antes de que FTCB hiciera una declaración propia. RRHH quería enmarcar mi despido como una desafortunada falta de comunicación. Donna quería apegarse a la aplicación de políticas. Ninguno funcionaría. La evidencia estaba en todas partes: mi nombre, mi certificado, mis archivos, mis violaciones marcadas, mi protocolo. No fue solo un error. Fue negligencia registrada. El edificio se estaba desangrando por dentro y yo no moví un dedo. El equipo de auditoría apareció 2 días después. 3 personas, todos zapatos negros, carpetas negras, credenciales con clip, sin conversación trivial. No esperaron una bienvenida. Caminaron por las puertas principales como si hubieran estado allí antes. La verdad es que lo habían hecho: 2 de ellos habían realizado una auditoría en 2018. Esa tomó 6 horas. Para esta trajeron bolsas de noche. El líder era un tipo llamado Warren. Barba gris, carpeta gruesa, sin expresión. Parecía el tipo de hombre que ni siquiera parpadea si intentas mentirle. Se dirigieron directamente a la sala de conferencias B, la misma sala que Donna había usado una vez para organizar prácticas de descanso conscientes, cuando estaba promocionando agua con gas saborizada en lugar de refrescos. Ahora estaba abarrotada: RRHH legal, logística, el equipo de cumplimiento completo. Donna se sentó al final de la mesa, con el rostro pálido, la postura tensa. Craig no estaba allí. Supuse que lo mantuvieron fuera de la vista. Warren abrió su carpeta y leyó sin levantar la vista. Cláusula 12b. Si un oficial de supervisión certificado es despedido por mala conducta interna durante un periodo de enrutamiento activo y no se registra ni autoriza un reemplazo calificado a través de la Junta, la operación se declara no conforme. El enrutamiento se congela hasta nuevo aviso. Hizo una pausa. Silencio. Tony, el vicepresidente senior, se aclaró la garganta. Solo para aclarar, creemos que esto fue un malentendido relacionado con la política interna de alimentos, no con mala conducta real. La terminación fue de procedimiento. Warren ni siquiera levantó la cabeza. Pasó una página. El archivo de terminación incluye la frase violaciones reiteradas de zona en espacio de trabajo sensible. Eso cumple con el umbral de mala conducta bajo la sección 4. El equipo legal intervino a continuación. Una mujer en un traje azul marino, cabello recogido tan tirante que parecía doloroso. Con el debido respeto, esa fue la redacción de RRHH. Nuestra posición es que el comportamiento no se elevó al nivel de mala conducta deliberada. Warren pasó otra página. Esto fue firmado por su directora de RRHH y su supervisora, Donna Chambers. Deslizó la carpeta sobre la mesa. El formulario estaba justo allí. Mi nombre, mi identificación de credencial, la marca de verificación junto a violación de política. Donna se movió, no habló. Warren levantó la vista por primera vez. ¿Se certificó un oficial de reemplazo antes o inmediatamente después del despido? Tony miró al equipo legal. El equipo legal miró a RRHH. Nadie habló. Warren escribió algo, luego cerró la carpeta con un golpe seco. La Junta considera esto una remoción injustificada de la supervisión durante el enrutamiento federal activo. Ustedes están en incumplimiento. Se podían oír los conductos de ventilación. Así de silencioso era. RRHH intentó una última vez. Fue un problema de almuerzo, dijo el director. Débil, no una falla de rendimiento. Warren abrió la carpeta de nuevo, leyó de una línea a mitad de la página. Ustedes escribieron: María ha sido informada. Esta es su advertencia final. Zona 4. La contaminación alimentaria presenta una grave preocupación. Este patrón de comportamiento debe terminar. Ese es su lenguaje. Ustedes lo convirtieron en mala conducta. Cerró de nuevo. Necesitaré registros de enrutamiento completos, digitales y en papel. Comenzaremos la auditoría inmediatamente. Eso fue todo.
Sin segundas oportunidades, sin demoras, sin tal vez podamos arreglar esto. Una hora después, FTCB publicó el boletín de retención de auditoría en su sitio principal, el nombre del almacén, las 6 cadenas, la congelación completa. Recibí un mensaje de texto de alguien que todavía estaba dentro. Solo una frase, la cara de Tony se puso gris. Donna no ha hablado en 45 minutos. Ese mismo día los federales tomaron una instantánea digital de toda la actividad de los últimos 6 meses, correos electrónicos, registros, mensajes de Slack, incluso invitaciones de calendario. Los sistemas internos se bloquearon para una revisión forense. Y aún así, nadie me llamó. Preferirían quemar el lugar antes que admitir que lo construyeron sobre mi nombre. Bien, que se queme. A la mañana siguiente no era solo una auditoría. Era un titular. El primero apareció en un pequeño boletín de la cadena de suministro. Al mediodía, estaba en LinkedIn. A la hora de la cena, una captura de pantalla de Reddit llegó a un segmento de noticias por cable. Importante empresa de logística alimentaria cierra 6 rutas de carga federales. Se cita fallo interno de supervisión. Uno de los hilos de Reddit lo tituló mejor, el almacén que despidió a su reguladora por un sándwich. Se disparó rápido. Múltiples empresas clientes publicaron actualizaciones furiosas etiquetando públicamente al almacén. Capturas de pantalla de estantes vacíos, pedidos retrasados y avisos de abastecimiento de emergencia. Uno de los mayores proveedores de distritos escolares escribió, debido al incumplimiento del proveedor, todas las entregas del lunes han sido canceladas. Estamos buscando un proveedor conforme. Luego vino el aviso de incumplimiento del subcontratista. Alguien de una instalación de almacenamiento en frío en Indiana publicó una carta presentada por su equipo legal. Estaban amenazando con demandar por inventario perdido debido a la imposibilidad de completar contratos de carga garantizada. El lenguaje era duro. No se contuvieron. Enumeró la causa del retraso en negrita, supervisión anulada. Ruta congelada por directiva de FTCB. El boletín de la Junta se hizo público unas horas después. Fuente sencilla. Sin comentarios, solo un lenguaje de regulación frío que golpeó más fuerte que cualquier manipulación de prensa. La remoción del oficial de supervisión certificado sin la reasignación adecuada y acreditada resultó en incumplimiento inmediato bajo la cláusula 12b. Todas las rutas impactadas están suspendidas pendiente de autorización de auditoría. La financiación bajo la sección 42A está en pausa. Ni siquiera necesité compartirlo. Los clientes del almacén ya lo estaban republicando ellos mismos. Fue arrastrado a todos los foros de logística, grupos de carga y blogs de cumplimiento que existen. Incluso las cuentas de TikTok de servicios de alimentos lo recogieron, principalmente las que se burlan de los desastres corporativos. Una publicación hizo un stitch de un vídeo del discurso del ayuntamiento de Donna sobre música dramática con texto blanco grande que decía, «Estamos comenzando un cambio cultural a la bancarrota». Esta vez no me reí. Solo observé. Para el jueves el nombre del CEO desapareció del sitio web de la compañía. Sin memorando, sin correo electrónico, simplemente se fue. La pestaña acerca de nosotros cambió silenciosamente de la noche a la mañana. Una captura de pantalla capturó la edición en tiempo real. Primero decía, mensaje de nuestro CEO. Luego redirigió a nuestro compromiso con el crecimiento. La gente se dio cuenta. Esa misma mañana, alguien de RRHH filtró la actualización del directorio interno, Donna Chambers reasignada a capacitación y desarrollo. Le quitaron su título. Sin directora, sin rol de liderazgo. Simplemente la apartaron silenciosamente a un departamento que nadie respetaba. Después de todo el ruido que hizo sobre estándares y profesionalismo, fue relegada. Y no se hizo una sola declaración pública. Ni siquiera intentaron defenderla. Pero a pesar de todo, nadie me contactó. Ni una llamada, ni un correo electrónico, ni siquiera un mensaje de LinkedIn. La compañía que construyó su muro de cumplimiento con mi firma actuó como si yo nunca hubiera existido. Y yo se lo permití porque el silencio no siempre es debilidad. A veces es la última palabra. No me apresuré. Presenté la documentación pieza por pieza. Licencia comercial estatal, registro federal, digitales.
Lo quería limpio, oficial. Sin agujeros, sin herencias. Lo llamé Marine Oversight Services, tomado del segundo nombre de mi madre y del mío. Lo suficientemente agudo para un logotipo, lo suficientemente simple para una carpeta gubernamental. Recibí el correo electrónico de autorización final un lunes por la mañana, el mismo día que firmé mi primer contrato, auditoría de cumplimiento de 6 meses para un competidor al otro lado de la ciudad, una empresa de logística mediana que realmente entendía lo que era la supervisión. No se inmutaron ante las tarifas. Su reputación llegó antes que usted, dijo el tipo por teléfono. Háganos saber que sí ya quiere. 2 días después, llegó otra oferta. Esta aterrizó en mi bandeja de entrada sin línea de asunto, solo un archivo adjunto de contrato y un mensaje corto: revisión externa requerida según directiva de FTCB. Solicitamos una auditoría de nuestras prácticas de enrutamiento actuales. Tarifa estándar. Por favor, avise disponibilidad. El remitente, el almacén que me despidió. Ni siquiera se molestaron en ocultarlo: mismo nombre, mismo dominio de correo electrónico de RRHH, mismos códigos de enrutamiento internos. Estaban bajo bloqueo de auditoría y, según la regulación, no podían autorizar nada sin un oficial externo certificado. Tuvieron que volver a contratarme, simplemente no como personal. Abrí el archivo. Enumeraron 3 semanas de trabajo de revisión: enrutamiento, integridad, estructura de documentos, registros de cumplimiento backend, todas las cosas que solía hacer por un salario. Ahora yo misma fijé la tarifa. 3 semanas. 48 horas facturables. Presentación de informes, reunión de revisión, verificación de firma, factura final, $53.000. No escribí una carta de presentación, no envié una nota, simplemente adjunté la factura a un correo electrónico de respuesta con una frase: factura por servicios prestados según términos. Eso fue todo. Ahora tenía mi propia oficina, tal vez grande, de 10 por 12, pero tenía una ventana. El sol de la tarde daba en el escritorio justo a la perfección. Había una planta en maceta en la esquina y una segunda silla en la que nadie se sentaba. A las 12:10 de ese día, saqué mi wrap. Pavó trigo sin mostaza, y lo desenvolví lentamente. La oficina estaba en silencio, sin zumbidos de luces baratas, sin sonrisas falsas, sin memorandos en la pared sobre zonas de alimentos. Di un bocado, luego me incliné y abrí el cajón inferior. Mi vieja credencial estaba sobre una pila de carpetas en blanco. El plástico estaba rayado por años de haber sido deslizado, caído, metido en bolsas. La foto era opaca, el logotipo medio desgastado en la esquina. La sostuve por última vez, luego la metí en la trituradora junto a mi escritorio. La máquina se la comió limpiamente. Sin sonido excepto por el suave crujido del plástico rindiéndose. No sonreí. No me regodeé. Simplemente seguí comiendo. Almuerzo en mi propio escritorio. Sin necesidad de permiso. La revisión final de la sala de juntas no duró mucho. Yo no estaba allí, pero obtuve la transcripción más tarde. Copia limpia. Sin comentarios. El equipo de auditoría federal se sentó frente a lo que quedaba de la línea ejecutiva. Misma sala, misma mesa larga, diferente tono. El inspector principal no levantó la voz. No necesitaba hacerlo. Leyó el hallazgo final, firme y plano. Incumplimiento operativo debido a la remoción injustificada de la autoridad de supervisión. Eso fue todo. Sin manipulación, sin contexto, solo la verdad. Grapada. Los envíos permanecieron congelados. Ni un solo carril se reabrió. El inspector señaló que múltiples contratos ahora estaban marcados para una revisión extendida debido a una falla de cumplimiento sistémica. Eso significaba meses, no semanas. Los clientes ya estaban buscando en otro lugar. Financiación en pausa, confianza perdida. Alguien preguntó si había algún camino para la reincorporación inmediata. El inspector dijo que no. Entonces el director financiero habló apenas en un susurro captado por el micrófono de la sala. Hicimos esto por un sándwich. Nadie le respondió. Donna no dijo una palabra. Según las notas, se quedó mirando al frente mientras el inspector cerraba la carpeta y se ponía de pie.
Reunión levantada, sin proceso de apelación ofrecido. Sin línea de tiempo dada, solo consecuencias. De vuelta en mi oficina, el sol estaba más alto, lo suficientemente brillante como para que tuviera que inclinar las persianas. Mi escritorio estaba limpio. Sin pilas, sin papeles sueltos, solo mi portátil, mi taza y el zumbido de la trituradora enfriándose por el uso anterior. Llegó un correo electrónico a las 10:04 de la noche. Certificación de cumplimiento de subvención. Sello federal aprobado, firma digital. Mi firma oficialmente autorizada para supervisión multiestatal y apelaciones de auditoría. Credenciales limpias. Sin asteriscos. Se lo reenvié a mi asistente con una sola palabra, archivado. Ella se inclinó en el umbral de mi oficina un minuto después. Tablet en mano. Nueva contratación. Inteligente. Eficiente. No hacía preguntas para las que no necesitaba respuestas. El almacén llamó de nuevo, dijo. ¿Quieren que usted lleve su apelación? No levanté la vista de inmediato. Desenvolví mi almuerzo. Igual que siempre. Pavo, trigo doblado limpiamente, di un bocado, mastiqué despacio. Luego la miré. Diles que estoy comiendo. Ella asintió y salió. Yo seguí masticando.